Bueno, la siguiente conferencia de la tarde es de Arantxa Zapico. Ella hizo la licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba y en el FAMAS, y ahora está haciendo el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Así que muchas gracias por participar en otra edición del Encuentro de Cuerpos Finitos de Argentina, y gracias por la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta participar de semejante encuentro. Following Richard's advice, I will have my slides in English, but the talk is going to be in Spanish. Still, if you are not a native Spanish speaker and you want to ask whatever you want to ask in English, feel free. And si eres no hablas inglés y no entiendes las slides, también me puedes preguntar qué significa alguna palabra o lo que sea. Me gustan las charlas más informales. Bueno, esta charla voy a hablar un poquito de lo que son las pruebas probabilísticas y los argumentos succintos. En realidad mi tema de doctorado, lo que yo más hago es argumentos succintos, pero no quería dar como la típica charla un poco más aburrida, siempre de alguna forma terminamos hablando de blockchain, y este verano europeo, tomé un curso de Foundations of Probabilistic Proofs que dieron Alessandro Chiesa y Tom Gur, y me gustó mucho el tema, así que bueno, la idea, como que me ayudó mucho a entender las bases de lo que yo hacía, y bueno, la idea es contar un poco de esas dos partes, que por ahí la parte de pruebas probabilísticas es más teórica, tiene mucha complejidad computacional y me pareció interesante para cambiar. Así que estoy un poco en la primera parte de la charla out of the comfort zone. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que son los sistemas de pruebas, las pruebas interactivas. Vamos a dar un ejemplo que es el Samcheck Protocol, un protocolo de prueba muy útil y bastante famoso. Y después vamos a hablar de lo que son las pruebas interactivas con oráculos. Y eso para pruebas probabilísticas. Después vamos a pasar a los argumentos succintos, que tienen como ingrediente principal algunas assumptions, asumimos ciertas cosas, se llaman en general, bueno, cryptographic assumptions, y después vamos a dar un ejemplo de un sistema de prueba que además se usa como building block, es otra de las herramientas que usamos para los argumentos succintos, que son los polynomial commitments. Y fíjense que yo acá, bueno, acorté el título de la charla para que entre, pero también lo cambié, en el sentido de que cuando hablemos de probabilistic proofs, vamos a hablar de pruebas probabilísticas, pero después vamos a hablar de argumentos, ¿sí? Cuando pasamos de probabilístico a succinto, cambiamos pruebas por argumentos, y eso ya lo voy a explicar. La diferencia es fina, pero importante. Entonces, ¿qué es un sistema de prueba? Un sistema de prueba, nosotros cuando diseñamos un sistema de prueba tenemos dos entidades: un prover, representado por el pato, un verifier, representado por la vaca, y el prover quiere convencer al verifier de algo, ¿sí? Estas dos entidades conocen una relación, y en esta relación está compuesta por pares. Por pares, en este caso, denotamos con X lo que se llama la instancia, y con W lo que se llama el witness, que en castellano sería como el testigo. Entonces, en esta relación va a estar compuesta de pares, instancia, testigo, tal que cumplen algo, ¿sí? Y esta relación tiene atado un lenguaje que va a ser el conjunto de todas las instancias, tal que tienen un testigo que prueba que pertenecen a esa relación. Entonces, el prover lo que le va a decir al verifier, lo que va a tratar de convencer al verifier es del hecho de que para cierta instancia, que ambos conocen, existe un witness, tal que el par instancia-witness está en la relación. Ahora vamos a ver un ejemplo para que esto sea más claro, pero la idea es que el prover, que conoce los dos, la instancia y el witness, va a generar una prueba y se la va a enviar al verifier. El verifier, que conoce en principio solo la instancia, puede ser que el prover envíe el witness o lo que sea, va a chequear esto y va a decir acepto o no acepto. Un ejemplo de este sistema de prueba, lo que vamos a pedir una vez que diseñamos un sistema de prueba es que se cumplan dos condiciones. La primera es lo que se llama completeness en inglés, o completitud, que es que siempre que el prover esté usando un witness válido para esa instancia, ¿sí?,
la instancia está en el lenguaje y el prover conoce el witness, el verifier tiene que aceptar. Si el prover siguió el protocolo que nosotros diseñamos, ¿no? Esto básicamente es decir, funciona. ¿Sí? El prover hace lo que tiene que hacer, el verifier acepta. Y la soundness, que esto no tiene una buena traducción al español, nos asegura que si la instancia no está en el lenguaje, o sea, si no hay un witness válido para esa instancia, haga lo que haga el prover, que obviamente, si el prover está tratando de engañar al verifier, asumimos que no es un prover honesto, que va a hacer cualquier cosa, no va a seguir nuestras reglas, pero haga lo que haga el prover, el verifier tiene que decir no. ¿Sí? Entonces, básicamente la compliance es, siempre vas a convencer al prover, al verifier, de algo que sea verdad, y no lo puede convencer de algo que sea mentira. Si estas dos condiciones son incondicionales, se dice que son perfectas, ¿sí? Que tenemos perfect completeness, perfect soundness. Pero no siempre tiene que ser el caso, ¿sí? Con que sea una probabilidad bastante alta, en el caso de la completeness bastante baja, en el caso de la soundness nos alcanza. Un ejemplo muy claro son las pruebas matemáticas, ¿sí? Las pruebas matemáticas tienen este formato, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, la instancia podría ser un teorema y el witness es la prueba en sí. ¿Sí? Entonces el verifier lee la prueba y dice, este teorema es válido o no es válido. Y este tipo de pruebas matemáticas nos permite probar los problemas que están en la clase de complejidad NP. ¿Sí? La clase de complejidad NP es aquella que consiste de todos los lenguajes, ¿sí? Tales que, siempre que la instancia esté en el lenguaje, o sea, siempre que haya un witness, hay alguna prueba que hace que el verifier acerte. ¿Sí? Si el prover hizo cualquier cosa, igual el verifier no acepta. Pero hay una prueba que va a hacer que el verifier acepte. De vuelta, esto puede ser con una probabilidad alta, no hace falta que sea con probabilidad 1. Y por otro lado, si la instancia no está en el lenguaje, haga lo que haga el prover, el verifier tiene que decir que no. ¿Sí? Pero este verifier, lo importante acá es que sea polinomial, ¿sí? En el tamaño del input. En este caso, de la instancia. ¿Sí? O sea, no le podemos pedir al verifier que haga un trabajo exponencial. Esa sería como la condición del NP. Un ejemplo es el isomorfismo de grafos. A ver si esto es un poco menos abstracto, tenemos como instancia dos grafos, ¿sí? Queremos ver que son isomorfos, entonces el witness de esta relación es el isomorfismo en sí mismo. El lenguaje sería todos los pares de grafos isomorfos. Acá podríamos acotar el tamaño, hasta una cantidad de vértices. Entonces, de vuelta, la información que conocen los dos es la instancia, y a priori el isomorfismo solo lo sabe el prover. Si lo supiera el verifier no estaría pidiendo que le prueben nada, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el prover, por ejemplo, va a decir, bueno, este es mi isomorfismo phi, y hago una prueba de que es un isomorfismo, ¿sí? Pruebo las cualidades que lo vuelven un isomorfismo. Y eso se lo envío al verifier. Fíjense que acá el prover, por ejemplo, envió el witness. Bien. El verifier se fija si phi va de G0 a G1, si es un isomorfismo, y acepta. Entonces, hasta ahora estamos bien con las pruebas NP, nuestras pruebas matemáticas. Pero fíjense que, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos probar no isomorfismo de grafos? Las pruebas matemáticas nos quedan un poco cortas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros queremos que nuestro verifier sea polinomial. ¿Cómo hacemos que nuestro verifier pruebe que no hay un isomorfismo entre dos grafos? ¿Sí? Pensemos en grafos grandes. No estoy diciendo de 5 vértices, ni de 100, ¿no? De miles, quizás millones de vértices. Entonces, ahora es cuando van a entrar en juego las pruebas interactivas. Si nosotros dejamos que el prover y el verifier interactúen, nos podemos ir un poquito más allá de NP. ¿Sí? Podemos probar algunas cositas más. Entonces, por ejemplo, para probar no isomorfismo, el prover y el verifier de vuelta tienen como instancia un par de grafos. Entonces, un protocolo que podría funcionar acá sería que el verifier elija un bit aleatorio, 0 o 1. Después va a elegir una permutación de vértices, de los vértices, una permutación, perdón, de la cantidad de vértices que tenga G0 y G1, y se lo va a aplicar a alguno de los dos grafos, al que eligió. ¿Sí? Si el verifier había ampliado el 0, se lo va a aplicar a G0, si había ampliado el 1, se lo va a aplicar a G1. Entonces, el
verifier lo que va a hacer es enviar este nuevo grafo al prover. Y el prover le tiene que responder, se tiene que fijar, a ver, H, en la clase equivalencia, ¿de cuál de los dos está? ¿De G0 o de G1? Recordemos que como el prover está queriendo convencer al verifier de que G0 y G1 no son isomorfos, si el prover es honesto, H está en una sola de estas clases de equivalencia. Y entonces le responde al verifier, este H era isomorfo, no sé, al 0, al G0. Y el verifier se fija si eso es verdad. Entonces, fíjense que si el prover no está mintiendo, siempre va a responder bien, porque no son isomorfos y H siempre va a pertenecer a una sola de las clases equivalencia. Ahora, si el prover está mintiendo, y G0 y G1 son isomorfos, el prover tiene simplemente probabilidad 0.5 de acertar. ¿No? Entonces, ya hacer trampa se le complica, especialmente si esto se repite, ¿sí? Porque una probabilidad 1/2 no es muy buena, pero al repetir esto cada veces, el soundness error, digamos, la posibilidad de que el prover siga ganando a pesar de estar mintiendo, se reduce muchísimo. Con un K igual a 10, nos quedamos bastante tranquilos, ¿no? Bueno, acá ignoramos un poco el trabajo que tiene que hacer el prover por ahora, no nos interesa. Nuestro verifier, fíjense que tener que resolverlo de la forma trivial hubiese sido fijarse todos los isomorfismos, todas las funciones, perdón, que van de G0 a G1 y chequear si eso es un isomorfismo o no. Eso es trabajo exponencial en la cantidad de vértices que tenga G0 y G1. Pero ahora el trabajo del verifier pasa a ser de vuelta polinomial en la cantidad de vértices y se puede quedar bastante tranquilo, digamos. Entonces, fíjense que a nivel general, en una prueba interactiva, el prover y el verifier conocen ambos la relación, conocen ambos la instancia, no importa quién empieza, puede empezar el prover o el verifier, pero se envían mensajes, hasta que al final de la interacción, el verifier decide si acepta o no. Una cosa importante acá es que el verifier va a ser siempre probabilístico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir probabilístico? Que lo que envíe el verifier van a ser cosas ampliadas en el momento, ¿sí? Que pueden o no depender de lo que acaba de enviar el prover. ¿Por qué probabilístico? Y porque si el verifier fuese determinístico, ¿para qué hay interacción? Si el prover ya puede anticipar el paso siguiente, siempre queremos que no haya interacción, digamos, siempre queremos evitar muchas rondas de comunicación, queremos que esto sea lo más concreto posible. Entonces, vale la pena, solo si hacemos que el verifier sea probabilístico. Estos elementos random que envía el verifier, nosotros le decimos challenges, son desafíos, ¿sí? Y fíjense que ahora siempre el prover tiene alguna posibilidad de hacer trampa y ganar. ¿Cómo? Adivinando el challenge. Fíjense que cuando el challenge del verifier tenía que ser el 0 o el 1, la posibilidad de que el prover haga trampa era 1/2. Bueno, siempre está la posibilidad de que el prover, dependiendo de dónde se amplía el verifier, siempre va a ampliar en un cuerpo finito. Dependiendo del tamaño de este cuerpo finito, el prover tiene una posibilidad siempre de adivinar. Como decir, bueno, me preparo mi prueba asumiendo que el challenge es 1, y bueno, si era 0, perdí, pero si era 1, gané. ¿Sí? Esa probabilidad siempre está, y por eso esto se llama una prueba probabilística. Hay una posibilidad de que el prover gane, aunque esté mintiendo. Entonces, ¿dónde estamos ahora más o menos? Fíjense, nosotros tenemos los problemas NP, a ver si puedo dibujar acá. Nosotros tenemos los problemas NP, que son estos, que son los que podemos probar con las pruebas matemáticas. Por ahora asumimos P es distinto de NP, y tenemos los co-NP, ¿sí? Si isomorfismo de grafos está en NP, no isomorfismo de grafo está en co-NP, ¿sí? Estos también se creen que son distintos, pero ambos están dentro de IP. Y IP sería lo que se puede probar con pruebas interactivas. Está probado que IP es igual a P-space, que bueno, quien esté familiarizado con la complejidad computacional, igual esto le suma. Si no, no vamos a parar mucho, pero básicamente son los problemas que se pueden resolver usando espacio polinomial. A ver, ahí está. Bueno, entonces, voy a dar un ejemplito de
de una prueba interactiva que se llama el SumCheck Protocol, donde la instancia es la siguiente. Disclaimer. El SumCheck Protocol tiene mucho sentido cuando uno lo usa para un n muy grande. ¿Sí? Yo voy a mostrar el protocolo para n igual a 3, para que quede claro y lo podamos desarmar un poco, pero no tiene sentido hacerlo cuando realmente n es igual a 3. Entonces, la instancia es un polinomio de n variables, de vuelta en este caso 3 variables, y lo que el prover le quiere probar al verifier, fíjense, es que toda la suma de todas las posibles asignaciones de estas variables en un conjunto es igual a una constante. O sea, yo tengo un conjunto S, y lo que va a decir el prover es, evaluar P en la suma de valor P en todos los elementos de S, ¿sí? Todas las posibles evaluaciones de P dentro de ese subconjunto, es igual a gamma. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, esto es interesante porque este protocolo en particular lo que nos prueba es que SharpSat está en IP, ¿sí? En PSpace, por lo tanto. SharpSat sería, tenemos por un lado SAT, Satisfiability, ¿sí? Satisfiabilidad de una fórmula booleana, que es, bueno, ¿se satisface o no se satisface? ¿Sí? SharpSat es, bueno, si se satisface, ¿cuántas soluciones posibles tiene? ¿Sí? ¿Cómo se prueba esto? Fíjense, una prueba booleana siempre se puede mapear, se puede representar con un polinomio de n variables, dependiendo de las variables que usa nuestra fórmula, y tal que ese polinomio, cuando yo lo evalúo en un vector, en un vector de tamaño n, evalúo en 1, si solo si la fórmula en ese vector se satisfacía. Y se evalúa en 0 si no se satisfacía. ¿Sí? Este polinomio es una log degree extension, digamos, de la fórmula booleana. Entonces, lo que tenemos con el SumCheck, o no tenemos, porque ahí está. Lo que podemos hacer es decir, bueno, agarremos este polinomio que representa la fórmula y probame que la suma de todas las posibles evaluaciones en este caso, el hipercubo booleano, es igual a C. Entonces, si vos me probás eso, quiere decir que esta fórmula se satisfacía en C ocasiones, digamos, tiene C soluciones. C asignaciones válidas. Bueno, entonces esta sería como la importancia del SumCheck Protocol. Para la complejidad computacional, en criptografía el SumCheck Protocol se utiliza muchísimo, sobre todo en pruebas sucintas, es como en estos momentos el protocolo estrella. Y bueno, ¿cómo funciona? Prover y verifier, los dos conocen el polinomio y conocen el claim value, digamos, lo que el prover promete, que es la suma de todas las posibles evaluaciones sobre un subconjunto. Y la interacción va algo así. Primero el prover va a enviar un polinomio, que fíjense, es la suma sobre todas las posibles evaluaciones de la segunda y la tercera variable, pero la primera la deja libre, ¿sí? Entonces hace un polinomio de una sola variable. Y se lo va a enviar al verifier. El verifier, un poco como siempre, va a responder con un challenge, con algún omega 1 que se amplió en un cuerpo finito. Y el prover ahora, fíjense, va a hacer la suma de todas las posibles evaluaciones de la tercera variable, a la segunda la va a dejar libre, y a la primera es la que va a evaluar en el challenge que le acaba de enviar el verifier. Fíjense una cosa, como el verifier envía el challenge después de que el prover envió P1, P1 ya es lo que nosotros decimos como que el prover ya se comprometió, hizo un commitment, ya lo envió, no lo puede cambiar, ¿sí? Entonces, P1 nunca va a depender de omega 1. Envía este nuevo polinomio P2, y el verifier responde con otro challenge, omega 2. Entonces, ahora el prover, como nos quedamos sin variables en nuestro caso, porque le hicimos data 3, el prover lo que va a hacer es evaluar las dos primeras variables en omega 1, omega 2, y dejar libre la tercera. ¿Sí? Ya no hay suma de posibles asignaciones de nada. Y ese es el último polinomio que el prover va a enviar.
Ahora el verifier va a ampliar un omega 3 y va a decir, bueno, a ver, va a chequear que se cumplan las siguientes condiciones. Como primera medida, fíjense, la suma de todas las posibles asignaciones de los omega en P1 tiene que dar gamma. ¿Sí? Eso en realidad es lo que promete el prover al principio, ¿no? Porque fíjense que P1 es dejar libre la primera variable, pero las otras dos están sobre todas sus posibles asignaciones. Entonces, si yo hago todas las posibles asignaciones de esta, debería obtener omega, ¿sí? Después, el prover va a chequear algo parecido con P2, ¿sí? La suma de todas las posibles asignaciones de las alfa en P2, ¿sí? Sería evaluar esto en todos los posibles alfa, me tiene que dar que P1, pero en omega 1, ¿sí? Como que estas dos las hace corresponder, y después, bueno, al P1 lo va a tener que evaluar en omega 1 para que dé lo mismo que el P2. Y algo similar con P3 en, alfa, en todos los posibles alfa, y P2 en omega 2. Por último, fíjense, el prover va a chequear que el último polinomio, que es P3, no, P2, no sé por qué el último polinomio evaluado en omega 3 tiene que ser el polinomio que ambos conocían, ¿sí? El original, el de la instancia, evaluado en omega 1, omega 2 y omega 3. Ahí ahora en un rato vamos a discutir un poco las soundness, pero fíjense que si el prover de entrada hubiese querido chequear la suma de todas las posibles asignaciones de P, hubiese necesitado, en este caso, hacer trabajo 2 a la 3, ¿sí? O sea, el tamaño de nuestro cuerpo finito, por ejemplo, si queremos que sea el 0,1, por la cantidad de variables. Es un trabajo exponencial en el tamaño de la instancia, que es el polinomio P, pero en cambio lo que está haciendo ahora es un trabajo lineal, ¿sí? Está haciendo 3 evaluaciones. Entonces, obviamente esto, de vuelta, sobre el 0 y 1 y con 3 variables no tiene mucho sentido, pero imagínense que P es un polinomio con 1.000.000 de variables, como los que se usan en las pruebas succintas. Entonces, el prover pasó de tener que hacer 2 a la 1.000.000 de operaciones a tener que hacer solamente 1.000.000. La ganancia es gigante. Y fíjense que para probar las soundness de este protocolo, lo que se usa, y lo que vamos a usar todo el día, y la razón por la cual esta charla podría encajar en este encuentro, es el polinomial identity lemma, o el lema de Schwarzschild. Hay un poco de problema en cuanto al naming, que nos dice básicamente que si nosotros tenemos un polinomio de n variables con el grado total como mucho d, o sea, el monomio de mayor grado sumando los grados de cada variable nos da d, y ese polinomio lo evaluamos en una n tupla cualquiera, ampliada sobre un subconjunto S del cuerpo, la posibilidad de que se anule el polinomio en esa asignación es más chica que d sobre eso. O sea, si lo pensamos en una variable, la posibilidad de que yo amplíe un número cualquiera y sea una raíz, tiene que ser la cantidad de raíces más chica, puede ser igual o puede ser más chica, que la cantidad de raíces sobre el tamaño del subconjunto sobre el que estoy ampliando. ¿Sí? Entonces, básicamente para encontrar, si yo tengo un cuerpo finito pero gigante, tengo que tener mucha suerte para encontrar una raíz. ¿Sí? Nosotros en criptografía lo que se dice es que trabajamos sobre polinomios de low degree, pero claro, low degree puede ser grado 1.000.000, pero el cuerpo finito, no sé, puede tener tamaño un número de 70 dígitos, ¿sí? O sea, 6 dígitos contra 70, hay que tener mucha suerte para poder encontrar la raíz de uno de estos polinomios al azar. Y fíjense, por ejemplo, que en este protocolo, pensemos en un prover que hace trampa. Un prover que hace trampa puede hacer lo que quiera, pero el verifier le va a tener que enviar polinomios del grado correcto, ¿sí? Porque el polinomio, el verifier va a chequear, no puedo recibir constantes. Me tenés que mandar un polinomio. Tiene que, como que el prover puede hacer trampa, pero tiene que enviar algo que tenga sentido. Entonces podemos suponer que el prover envió en este último paso, por ejemplo,
un polinomio cualquiera, ¿sí? Un P3 moño. Fíjense que para que el verifier le acepte, ¿qué tiene que haber hecho el prover? Tiene que haber encontrado un P3 moño cualquiera, ¿sí? Tal que en omega 3 vale lo mismo que el P3 original. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el verifier cuando haga P, omega 1, omega 2, omega 3, es construir el P3 original, el correcto, y evaluarlo en omega 3. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar en X. Básicamente, uy, qué difícil que escribir así. Básicamente, lo que hizo el verifier es encontrar un polinomio que no es igual a P, pero que no es un número aleatorio que el verifier eligió después de que el prover envió P3 moño, después de que envió su polinomio inventado, da lo mismo. O sea, el prover se inventó un polinomio que en un punto después valía lo que tenía que valer. Básicamente le encontró una raíz a este polinomio, perdón, tuvo la suerte de que la raíz de este polinomio sea justo lo que eligió el verifier, ¿sí? Sobre un grupo finito gigante. Entonces, básicamente las pruebas probabilísticas, cuando usan polinomios, se basan en el polinomial identity lemma, ¿sí? Que encontrar raíces es muy difícil y el verifier siempre se amplía un último elemento, ¿sí? Al final. Lo mismo va a pasar con P2, ¿sí? Que fíjense que P2 va a tener que cumplir una condición sobre omega 2, siendo que omega 2 está elegido después de que el prover envió P2. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería como la idea de las pruebas probabilísticas. Sin embargo, el Sandcheck Protocol, fíjense que todavía el verifier tiene que hacer mucho trabajo. ¿Sí? Tiene que evaluar el P1 en todos los posibles alfa. Tiene que evaluar el P2 en todos los posibles alfa. ¿Sí? Esto es lineal, pero de todas formas no nos gusta. Entonces, la idea es que podamos sacarle un poco de peso al verifier. ¿Por qué? Porque el verifier es el que nos dice en qué lenguaje estamos, en qué clase de complejidad, qué problemas podemos resolver. Mientras más como cosas le saquemos al verifier, más lejos podemos ir. ¿Sí? Nosotros necesitamos que nuestro verifier se quede polinomial en el tamaño de la instancia. Entonces, si nosotros logramos que ese verifier haga menos y menos trabajo, igual podemos probar cosas nuevas. Entonces, con esa idea es que aparece lo que se llaman Oracle Proof Systems, que, bueno, para los que estén familiarizados con las PCPs, tiene una idea parecida. Las PCPs son Oracle Proof Systems, y básicamente haremos una nueva parte, ¿sí? Una ideal party. Una parte en la que ambos confían, prover y verifiers, sobre todo el verifier, que es como toda poderosa. Entonces ahora los canales de comunicación van a ser así. El verifier todavía le sigue enviando elementos al prover, ¿sí? Le va a enviar las randomness que el prover necesitaba, pero el prover, en vez de responderle al verifier, le va a responder a esta ideal party. Entonces fíjense, acá el verifier tiene que confiar de que esta tercera parte, esta iguana, nuestra iguana está chequeando que después de que el verifier envió omega, el prover envió P1, después de que el verifier envió omega 2, el prover envió omega 2, no, perdón, empieza con P1. Que el prover envió P1, después el verifier envió omega 1, el prover envió P2, después el verifier envió omega 2, y después el prover envió P3. Acuérdense que el orden es muy importante. ¿Sí? Porque si el prover supera omega 1 y omega 2, puede hacer trampa antes de construir los polinomios. Entonces, en eso el verifier ya está confiando en esta ideal party. Y después, lo que va a hacer nuestro verifier es, en vez de chequear él mismo o ella misma las cosas, va a preguntarle a esta super ideal party. Y le va a preguntar, P1 en alfa, en todas las posibles asignaciones, ¿vale lo mismo que P2 en omega 1? Y así. Y la ideal party le va a decir, sí, no. Si le dijo a todo que sí, el verifier va a aceptar. Esta sería la forma de modelar las Interactive Oracle Proofs. Por supuesto, ustedes me van a decir, Arantxa, pero si va a confiar en la iguana, ¿para qué tenemos el proof? ¿Para qué está el pato? Bueno,
esto no funciona así, esto es una, como digamos, como la forma de modelarlo, lo que se dice information theoretically, ¿sí? Y después lo vamos a pasar a algo sucinto en breve. Pero fíjense una cosa que les quería compartir, y es que las pruebas Interactive Oracle Proofs reducen mucho el trabajo del verifier, ¿sí? Entonces, de nuevo, nos dejan ir un poquito más allá. Nos dejan ir a Next, que son aquellos problemas que se pueden decidir con una Turing Machine no determinística, claro, no determinística, en exponential time. No me voy a meter con la complejidad computacional, pero lo importante es que nos pudimos ir un poco más allá. De vuelta, queremos reducir el verifier. Y ahora hay una cosa, porque en términos de complejidad computacional, de computación teórica, nos interesa el qué tan lejos podemos llegar, pero en realidad, cuando nosotros vamos a usar esto para pruebas succintas, para, ya sea, no sé, ahora vamos a ver un ejemplo de la Agent of Computation, o lo que sean pruebas en, no quiero decir la palabra blockchain, pero sí, pruebas en blockchain, no nos vamos a ir mucho más allá de NP. En general, el problema como estrella es Secret Satisfiability, ¿sí? que es un problema en NP. Pero lo que nosotros vamos a querer es quedarnos en NP, pero usar todas las herramientas que nos permitan reducir el trabajo del verifier, ¿sí? La regla de NP nos dice que el verifier puede ser polinomial, pero nosotros queremos un verifier constante. O sea, así de ambiciosa la cosa. Yo quiero que un verifier que vaya a chequear que un circuito de 1.000.000 de gates tiene una asignación válida, tengan que hacer una prueba constante. Y si el circuito tiene 2 millones de gates, el trabajo del verifier es el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos como esas dos cosas. Podemos ir más lejos en Information Theoretical Aspect, que no sé cómo se traduciría eso, o podemos quedarnos en NP, pero ir rapidísimo. Entonces, acá es cuando vamos a empezar a ver los ancient arguments. ¿Va todo bien por ahora la conexión? Sí, perfecto. Qué bueno, porque si me moría se había estado hablando 30 minutos. Pánico. Bueno, entonces, ¿por qué queremos ancient arguments? Asumamos, por ejemplo, que nosotros estamos en la facu, en FAMAF, tenemos nuestra laptop, humilde laptop, y por otro lado, tenemos a Serafín. Para los que no lo conocen, Serafín es la mega computadora que tiene FAMAF, y que bueno, tiene como un poder computacional bastante más interesante que el de nuestras laptops. Entonces, nosotros le podemos, bueno, nosotros no, creo que los físicos no hace mucho, pedirle a Serafín que nos haga un cálculo, ¿no? Porque a nosotros no nos da la potencia o la energía. Entonces, Serafín va a hacer ese cálculo y nos va a devolver el resultado, y espero yo que funcione de esta forma, devuelve también una prueba de que lo que le pedimos que haga lo hizo correctamente, ¿sí? Si nosotros le pedimos a Serafín que compute una función, nos devuelve el output, pero también nos tiene que devolver algo que nosotros nos diga que ese es el output. Pero claro, el poder computacional de Serafín comparado con el nuestro es abrumador, y lo que Serafín va a tener que hacer es enviar esa prueba de una forma que nuestra computadora la pueda recibir, ¿sí? No me puede enviar una prueba de 60 terabytes, que la pueda procesar y la pueda probar con su very weak, con su muy débil poder computacional, ¿sí? O sea, la prueba tiene que ser mucho más fácil de verificar que lo que fue generar, o sea, hacer el cálculo en sí. Formalmente, lo que vamos a decir es que el tamaño de la prueba tiene que ser polinomial en lambda. Acá es un parámetro de seguridad que lo vamos a ignorar, pero nunca se puede ignorar, así que está. Pero no nos vamos a preocupar ahora, tiene que ver con el tamaño del cuerpo que vamos a usar y tal. Y puede ser logarítmica en el tamaño del witness. Para que veamos un ejemplo de witness que no sea el isomorfismo entre dos grafos, cuando nosotros probamos circuit satisfiability, nosotros al circuito le damos un input. El witness, en este caso el circuito, vendría a ser el output de cada una de las gates, ¿sí? O sea que si había 1.000.000 de gates, vamos a tener 1.000.000 de... El witness va a ser un vector de tamaño 1.000.000, ¿sí? Y después nos da un 0, 1.
Entonces, no vamos a dejar que la prueba sea lineal en el tamaño del witness, solamente logarítmica. Al prover sí lo vamos a dejar que sea polinomial en el tamaño de la computación, ¿sí? Que en varios casos el witness más la instancia, no tiene por qué ser así, pero bueno, lo vamos a dejar que sea polinomial, pero al verifier le vamos a pedir que sea polinomial en el tamaño del input, sí. Bueno, el parámetro de seguridad que nunca podemos ignorar, y que solamente puede ser logarítmico en el tamaño del witness, ¿sí? No puede ser lineal, porque a priori, por ejemplo, en el caso de nuestra computadora y Seraphim, no lo podría siquiera resolver. Entonces, esta es la definición formal, digamos, de lo que es un argumento sucinto. Ahora, ¿cómo llegamos a los argumentos sucintos aparte de las pruebas? Fíjense, por ejemplo, que en el Sumcheck Protocol no es una prueba sucinta, porque la prueba, por ejemplo, era logarítmica, pero en el tamaño, no, lineal en el tamaño del input. No nos sirve. Y el verifier al final también era lineal. Tampoco nos sirve. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de estas pruebas a algo mucho más comprimido? Bueno, acá es cuando viene en juego la criptografía, empezamos a asumir cosas, hacemos lo que se llama un trade-off, dejamos un poco de seguridad a cambio de eficiencia. Como black box, y espero que no haya muchas preguntas sobre esto, vamos a usar grupos bilineales, ¿sí? Tenemos un grupo bilineal consta de dos grupos cíclicos, tamaño P, y un tercer grupo que es el target. Tenemos un generador de cada uno de nuestros grupos, y lo que tiene de bueno el grupo bilineal es que viene cargado de un pair, ¿sí? Cuando yo tengo un elemento en un grupo, en general estoy medio atado de manos, porque si no sé el elemento que tengo, solamente es el generador, por el problema del logaritmo discreto, no lo puedo sacar de ahí, no puedo hacer operaciones. Pero los pairings nos dejan ir un poco más allá, y nos dejan, por ejemplo, multiplicar los exponentes, ¿sí? Cosas que nosotros no sabemos hacer. Cuando nosotros tenemos elementos en el grupo, solo podemos hacer cosas lineales. Y entonces, lo que vamos a hacer para nuestra trampa es dejar que el prover y el verifier compartan algo que se llama Common Reference String, porque la comparten, es común, y se llama Structure Common Reference String porque tiene una cierta estructura, en algunos casos. En el caso que yo voy a presentar, por ejemplo, esta Structure Reference String van a ser potencias de un elemento, ¿sí? Esa es la estructura que tiene, ¿sí? Yo sampleo un tau y hago todas las potencias hasta n en ambos grupos, ¿sí? Y ahora tau se tira. Tau tiene que ser secreto. El que genera estas SRS no es ni el prover ni el verifier, es una trusted third party que después tira el tau y ya no existe más. Perdón, entonces, Arantxa, sí, te queda como un 20 minuto. segundos, entonces mejor ir. Sí, digo Bien, esto y lo gracias. cerramos. Entonces, la idea, lo que nosotros vamos a asumir acá siempre, es que cualquier cosa que nos envíe un adversario, que quiere decir un prover deshonesto, es algo que está generado como un polinomio en tau. ¿Sí? Si me envío cualquier cosa, me envió el polinomio constante, pero si me envío algo que tiene sentido, lo que me está enviando es un polinomio evaluado en tau. ¿Sí? Porque es lo único que puede hacer con la SRS, cosas lineales. Elevar los elementos a algo para que nos quede multiplicado en el exponente, o multiplicar dos elementos para que nos quede la suma. No puede hacer más nada. Entonces, nosotros podemos trabajar con estos polinomios. Fíjense, el prover cuando envía un polinomio evaluado, envía un solo elemento de grupo. Y ahí es cuando viene la sanctidness. Ahí es cuando la prueba se achica. No te envío los n coeficientes del polinomio, te envío un elemento de grupo. Y el verifier verifica con pairings, ¿sí? No tiene que evaluar el polinomio en n variables ni nada, simplemente va a hacer pairings. Esa sería la parte interactiva, cómo la resolvemos al tamaño de la prueba y a una parte del trabajo del verifier. Y les voy a tener que deber para otro momento cómo se reemplaza el oráculo con estos argumentos que se llaman polynomial commitments. Me voy a saltar todo y lo único que voy a hacer es un poco de propaganda de que si conocen a algún latinoamericano que quiera entrar en la criptografía, tenemos una asociación con otros criptógrafos de Latinoamérica en la que estamos tratando de empujar un poco la cosa, sobre todo para estudiantes, así que cualquier cosa me avisa. Eso es todo. Perdón por ir tan despacio al principio y tan rápido al final. Muchísimas gracias.